Muy buenas tardes en nuestro primer Zoom de formación y debate. Mi nombre es Karin Hibbaum, soy psicóloga, psicoterapeuta, escritora, docente de antropología y sociología. Y hoy me gustaría, sobre los temas de periodismo en los que soy activa, tratar un tema muy importante, el tema de la libertad de expresión, que es un tema que en estos momentos nos está, digamos, afectando a todos los medios de comunicación y también a las personas que quieren dar una expresión libre con respecto a temas políticos, a temas psicológicos, sociológicos. Entonces, me gustaría comenzar con el tema, ¿qué es la libertad de expresión? Como sabemos, la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos humanos están en los códigos de las Naciones Unidas, que ustedes también tienen acceso mediante Google y pueden acceder a todas las informaciones. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Quiere decir que como seres humanos existe esa ley que nos ampara, de la cual nosotros podemos expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que consideramos que para nosotros es así, y eso no tienen derecho a censurarlo. Lo que sí cabe entender y conocer que es muy importante también el respeto hacia la personalidad y la privacidad de otros individuos, que estos temas más acordes los pueden realmente expresar los abogados y personas que manejen los temas de derecho. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19 establece que todos tendrán derecho a opinar sin interferencia. Entonces, aquí un tema de los que me gustaría discutir hoy es qué sucede y por qué somos censurados en las redes sociales, en medios de comunicación, cuando realmente existe esa libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar y recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. La versión del artículo 19.000 en el PIDCP lo enmienda más adelante al afirmar que el ejercicio de estos derechos conlleva deberes y responsabilidades especiales y por lo tanto estar sujeto a ciertas restricciones, cuando sea necesario para respetar los derechos o la reputación de otros o para la protección de la seguridad nacional o del orden público o de la salud o morales públicas. La libertad de la palabra y expresión, por lo tanto, puede no ser reconocida como absoluta y las limitaciones comunes a la libertad absoluta y de expresión se relacionan con difamación, calumnia, obscenidad, pornografía, sedición, incitación, palabras de combate, información clasificada, violación de derechos del autor, secretos comerciales, etiquetado de alimentos, acuerdos de confidencialidad, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, la seguridad pública y el perjurio. Las justificaciones incluyen el principio de daño propuesto en On Liberty, que sugiere que, y a continuación se los voy a leer porque es importante saberlo, el único propósito para el que el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de un colectivo civilizado en contra de su voluntad es evitar daños a otros. John Stuart Mill. La idea del principio de delito también se utiliza en la justificación de las limitaciones del habla
describiendo la restricción de las formas de expresión consideradas ofensivas para la sociedad, considerando factores tales como la extensión, duración, motivos del hablante y la facilidad con la que podría ser evitado. Con la evolución de la era digital, la aplicación de la libertad de expresión se vuelve más controvertida a medida que surgen nuevos medios de comunicación y restricciones, por ejemplo, el proyecto de Escudo Dorado, una iniciativa del Ministerio de Seguridad Pública del gobierno chino que filtra datos potencialmente desfavorables de países extranjeros. Entonces ahí tenemos la importancia de la libertad de expresión. Siempre queremos nuestra opinión sin perjudicar a otro, así sea una persona o una identidad, y nuestra libertad de expresión no sea un tema de difamación, estamos en todos nuestros derechos. El problema es cuando nosotros, a través de nuestra libertad de expresión, queremos perjudicar ilícitamente a otra entidad o a otra persona. Ahí hablamos de una difamación por la cual sí se podrían tomar medidas en contra de nuestra libertad, de nuestra expresión, también por defensa propia de la otra entidad. Nosotros también tenemos derecho a defendernos. Y este tema lo vamos a debatir también con abogados que nos van a dar su opinión con respecto a este tema. El origen de la libertad de expresión tiene una larga historia anterior a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se cree que el antiguo principio democrático ateniente de la libertad de expresión puede haber surgido a fines del siglo VI o al comienzo del siglo V a.C. Los valores de la República Romana incluyen la libertad de expresión y la libertad de religión. Los conceptos de libertad de expresión se pueden encontrar en los primeros documentos de derechos humanos. La Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689 estableció legalmente el derecho constitucional de libertad de expresión en el Parlamento, que todavía está vigente. La Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y el del Ciudadano, adoptada durante la Revolución Francesa de 1789, afirmó específicamente la libertad de expresión como un derecho inalienable. La Declaración establece la libertad de expresión, que establece que la comunicación libre de ideas y opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre. Cada ciudadano puede, en consecuencia, hablar, escribir e imprimir con libertad, pero será responsable de los abusos de esta libertad que se definan por la ley, en el artículo 11. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, establece que todos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir e impartir informaciones e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. En la actualidad, la libertad de expresión está reconocida en las leyes internacionales y regionales de derechos humanos. El derecho está consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Con base en los argumentos de John Milton, la libertad de expresión se entiende como un derecho multifacético que incluye no solo los derechos a expresar o difundir información e ideas, sino también tres aspectos más. Primero, derecho a buscar informaciones e ideas. Segundo, derecho a recibir información e ideas. Tercero, derecho a impartir información e ideas. Los estándares internacionales, regionales y nacionales también reconocen que la libertad de expresión incluye cualquier medio, sea oral, escrito, impreso, a través de Internet o mediante las formas artísticas. Esto significa que la protección de la libertad de expresión como un derecho incluye no solo el contenido, sino también los medios de expresión. La relación con otros derechos, el derecho de la libertad de expresión, está estrechamente relacionado con otros derechos y puede estar limitado cuando entra en conflicto con otros derechos. Véanse las limitaciones de la libertad de expresión, que se los voy a mandar también, esos artículos. El derecho de la libertad de expresión también se relaciona con el derecho a un juicio justo y un proceso judicial que puede limitar el acceso a la búsqueda de información o determinar la oportunidad y los medios en que la libertad de expresión se manifiesta en los procedimientos judiciales. Como principio general, la libertad de expresión no puede limitar el derecho a la privacidad, así como el honor y la reputación de los demás.
Sin embargo, se da con mayor latitud cuando se trata de críticas a figuras públicas. El derecho a la libertad de expresión es particularmente importante para los medios de comunicación que desempeñan un papel especial como portadores del derecho general a la libertad de expresión para todos. Sin embargo, la libertad de prensa no necesariamente habilita la libertad de expresión. Judith Lichtenberg ha esbozado las condiciones a las que la libertad de prensa puede limitar la libertad de expresión, por ejemplo, cuando los medios de comunicación suprimen información o ahogan la diversidad de voces inherentes a la libertad de expresión. Y en este caso es donde se está aprovechando ahora Google, YouTube y los diferentes medios de comunicación que se basan a este tratado para cerrarle la boca a muchos periodistas. Entonces, ya sabemos que Judith Lichtenberg ha esbozado las condiciones en que la libertad de prensa puede limitar la libertad de expresión, por ejemplo, cuando los medios de comunicación suprimen información o ahogan a la diversidad de voces inherentes a la libertad de expresión. Lichtenberg argumenta que la libertad de prensa es simplemente una forma de derecho de propiedad resumido por el principio sin dinero y sin voz. Y ahora les voy a decir también la democracia e interacción social, que también se basa mucho en la libertad de los derechos y a la libertad de las personas. La libertad de expresión se entiende como fundamental en una democracia. Las normas sobre la limitación de la libertad de expresión significan que el debate público puede no suprimirse por completo, incluso en tiempos de emergencia. Uno de los defensores más notables del vínculo entre la libertad de expresión y la democracia es Alexander Meiklejohn. Él ha argumentado que el concepto de la democracia es el autogobierno de la gente. Para que un sistema así funcione, se necesita un electorado informado. Para estar apropiadamente informado, no debe haber restricciones al libre flujo de información e ideas. Según Meiklejohn, la democracia no será fiel a su ideal esencial si los que están en el poder pueden manipular el electorado reteniendo información y reprimiendo las críticas. Meiklejohn reconoce que el deseo de manipular la opinión puede derivarse del motivo de buscar beneficiar a la sociedad. Sin embargo, argumenta elegir la manipulación niega en sus medios el ideal democrático. Eric Barent ha llamado a esta defensa de la libertad de expresión sobre la base de la democracia. Probablemente la teoría de la libertad de expresión más atractiva y ciertamente la más moderna en las democracias occidentales modernas. Thomas Emerson amplió esta defensa cuando argumentó que la libertad de expresión ayuda a proporcionar un equilibrio entre la estabilidad y el cambio. La libertad de expresión actúa como una válvula de seguridad para desahogarse cuando las personas podrían estar dispuestas a la revolución. Sostiene que el principio de la discusión abierta es un método para lograr una comunidad más adaptable y al mismo tiempo más estable para mantener el equilibrio precario entre la división saludable y el consenso necesario. La oposición cumple una función social vital para compensar o mejorar el proceso normal de deterioro burocrático. La investigación llevada a cabo por el proyecto Indicadores Mundiales de la Gobernabilidad en el Banco Mundial indica que la libertad de expresión y el proceso de rendición de cuentas que le sigue tienen un impacto significativo en la calidad del gobierno de un país. Voz y responsabilidad. Dentro de un país definido como la medida en que los ciudadanos de un país puedan participar en la selección del gobierno, así como la libertad de expresión de la asociación y libertad de prensa. O sea que tiene que existir la pura libertad de prensa dentro de un país en los medios de comunicación. Es una de las 6 dimensiones de gobernanza que las indicaciones de gobernabilidad mundial miden para más de 200 países. En este contexto es importante que las agencias de desarrollo creen bases para un apoyo efectivo a la libertad de prensa en los países en desarrollo. Richard Mund ha desarrollado el argumento de que el valor de la libertad del discurso se relaciona con las interacciones sociales. Al comunicador, a un individuo, se forman relaciones y asociaciones con otros, familias, amigos, compañeros de trabajo, congregación de la iglesia y compatriotas. Al entrar en discusión con otros, un individuo participa en el desarrollo del conocimiento y en la dirección de la comunidad. Richard Moon. Y ahora vamos al último tema,
Antes de comenzar con nuestro debate, el tema de las limitaciones. Los sistemas legales a veces reconocen, en ciertos límites, a la libertad de expresión, particularmente cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos y libertades, como en los casos de difamación, calumnia, digamos, pornografía, obscenidad, palabras de pelea y propiedad intelectual. Las justificaciones de las limitaciones a la libertad de expresión a menudo hacen referencia al principio del daño o al principio del delito. Las limitaciones a la libertad de expresión pueden ocurrir a través de sanciones legales o desaprobación social o ambas. Ciertas instituciones públicas también pueden promulgar políticas que restrinjan la libertad de expresión, por ejemplo, códigos de voz en las escuelas estatales. En Sobre la libertad de 1859, John Stuart Mill argumentó que debería existir la libertad más plena de profesar y discutir como una cuestión de convicción ética cualquier doctrina, por inmoral que pueda ser considerada. Mill sostiene que se requiere la libertad de expresión más completa para llevar los argumentos a sus límites lógicos en lugar de los límites de la vergüenza social. Sin embargo, Mill también introdujo que se conoce como el principio de daño al colocar la siguiente limitación a la libertad de expresión. El único propósito para el que poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar los daños a otro. En una línea similar, la de Mill, Jasper Dumen ha argumentado que el daño debe definirse desde el punto de vista del ciudadano individual, sin limitar el daño físico, ya que también puede estar involucrado el daño no físico. La distinción de Feinberg entre daño y ofensa es criticada como en gran parte trivial. En 1999, Bernhard Harcourt escribió sobre el colapso del principio del daño. Hoy el debate se caracteriza por una cacofonía de argumentos contra el daño que compiten sin ninguna forma de resolverlos. Ya no existe un argumento dentro de la estructura del debate para resolver la competencia de reclamaciones de daño. El principio de daño nunca estuvo equipado por la determinar la importancia relativa de los daños. La interpretación de las limitaciones de daño y ofensa de la libertad de expresión son relativas, cultural y políticamente. Por ejemplo, en Rusia, los principios de daños y ofensas se han utilizado para justificar la ley de propagandas con LGTB rusa que restringe el discurso y la acción. En relación con cuestiones LGBT, varios países europeos que se enorgullecen de la libertad de expresión proscriben, sin embargo, el discurso que podría interpretarse como negación de holocausto. Estos incluyen Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Israel, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Suiza. Norman Finkelstein, escritor y profesor de ciencias políticas, opinó que los dibujos de Charlie Hebdo sobrepasan los límites de la libertad de expresión y comparó esos dibujos con los hechos sobre Julius Streicher, ahorcado por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial por los escritos y dibujos que había publicado. En 2006, en respuesta a un tema particularmente agresivo de Charlie Hebdo, el presidente francés Jacques Chirac condenó las provocaciones manifiestas que podrían inflamar las pasiones. Se debe evitar todo lo que pueda dañar las convicciones de otra persona, en particular las convicciones religiosas, dijo Girard. En los Estados Unidos, la opinión histórica más destacada sobre el discurso político de Brandenburg von Hoyo, 1969, anulando expresamente Whitney von California en Brandenburg, la Corte Suprema de los Estados Unidos se refirió al derecho incluso a hablar abiertamente de acción violenta y revolución en términos generales. Nuestras decisiones han configurado el principio de que las garantías constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa no permiten que un Estado prohíba o proscriba el uso de la fuerza o la violación de la ley, excepto cuando dicha promoción esté dirigida a incitar o producir una acción ilegal inminente y probable por que incite o cause tal acción. La opinión en Brandenburg descartó la prueba anterior de peligro claro y presente y convirtió el derecho a la libertad de protección del discurso político en los Estados Unidos en casi absoluto. El discurso del odio también está protegido por la primera enmienda a los Estados Unidos, como se decidió en RAB, Ciudad de Street Pole,
1992, en el que el Tribunal Supremo dictaminó que el discurso de odio es permisible excepto en el caso de violencia inminente. Y ahora tenemos el último tema, Internet y la sociedad de la información. Joe Glanville, editor del Index on Censorship, afirma que Internet ha sido una revolución tanto para la censura como para la libertad de expresión. Las normas internacionales, nacionales y regionales reconocen que la libertad de expresión se aplica a cualquier medio, incluido Internet. La comunicación decente, incluido Internet. Act CDA de 1996 fue el primer gran intento del Congreso de los Estados Unidos de regular material pornográfico en Internet. En 1997, en el caso cibernético histórico de Reno Aclu, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó parcialmente la ley. El juez Stewart Dalzell, uno de los 3 jueces federales que en junio de 1996 declaró constitucionales partes de la CDA, en su opinión, declaró lo siguiente: Internet es un medio que mejora el habla muchos más que la impresión, el verde de la aldea o los correos. Debido a que necesariamente afectaría Internet, el CDA necesariamente reducirá el habla disponible para adultos en el medio. Este es un resultado constitucionalmente intolerable. Parte del diálogo en Internet seguramente prueba los límites del discurso convencional. El habla en Internet puede ser no filtrada, sin pulir, poco convencional, incluso con carga emocional, sexualmente explícita y vulgar, en una palabra, indecente en muchas comunidades. Pero deberíamos esperar que tal discurso ocurra en un medio en el que los ciudadanos de todos los ámbitos de la vida tengan voz. También deberíamos proteger la autonomía que este medio confiere a las personas comunes y a los magnates de los medios. Mi análisis no priva al gobierno de todos los medios para proteger a los niños de los peligros de la comunicación por Internet. El gobierno puede continuar protegiendo a los niños de la pornografía en Internet mediante la aplicación energética de las leyes existentes que penalizan la obscenidad y la pornografía infantil. Como aprendimos en la audiencia, también existe una necesidad apremiante de la educación pública sobre los beneficios y los peligros de este nuevo medio. Y el gobierno también puede cumplir esa función. En mi opinión, nuestra acción de hoy solo debería significar que la supervisión permisible del gobierno de los contenidos de Internet se detiene en la línea tradicional de habla sin protección. La ausencia de regulación gubernamental del contenido de Internet ha producido indudablemente una especie de caos, pero como uno de los expertos del demandante lo expresó con tanta resonancia de la audiencia, lo que logró el éxito fue el mismo caos que Internet. La fuerza de Internet es el caos, del mismo modo que la fortaleza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos, y la cacofonía del discurso sin restricciones que provoca la primera enmienda. La Declaración de los Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información, CMCI, adoptada en 2003, hace referencia específica a la importancia del derecho de la libertad de expresión por la sociedad de informaciones a afirmar. Reafirmamos como fundamento esencial la sociedad de la información y como se señala en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos tienen derecho a la libertad de opinión y expresión, que este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y sin importar las fronteras. La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y la base de toda organización social. Es central para la asociación y para la sociedad de la información. Todos en todas partes deberían tener la oportunidad de participar y nadie debería ser excluido de los beneficios de las ofertas de la sociedad de la información. Según Bernd Hungenholz y Lucy Shebolt, el dominio público está bajo la presión de mercantilización de información, ya que la información con poco o ningún valor económico ha adquirido un valor económico independiente en la era de la información. Esto incluye datos objetivos, datos personales, información genética e ideas puras. La mercantilización de la información se lleva a cabo a través de la Ley de Propiedad Intelectual, el Derecho Contractual, así como la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. En una próxima discusión vamos a poder hablar sobre la libertad de información, la censura en Internet y todos estos medios de los medios de comunicación digital, que en ese caso lo vamos a hablar con abogados especializados en el tema. Y ahora me despido para poder abrir un debate pleno con un grupo de personas de ideas liberales y también para ver
cuáles son los pros y las contras de esta ley de libertad de expresión y cuáles son nuestros límites. Muchas gracias.